Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Confirmen, por favor. Sí, profesor. Bien. Bien. Y vamos a desarrollar este seminario sobre el capítulo de condiciones iniciales o elementos almacenadores de energía para dar por concluido este tema. También les menciono de que les hice llegar un mensaje de que hay una serie de problemas. En realidad es un simulacro de examen de 7 problemas para calificar sobre 20, para que ustedes no solamente practiquen, sino se vayan acostumbrando al manejo de Moodle. La diferencia con respecto al examen parcial que vamos a tomar el próximo lunes a las 8 de la mañana es de que para este ejercicio la participación, o sea, la solución de los problemas se puede dar en múltiples intentos. Esto quiere decir de que pueden ustedes resolver el problema, ingresan su respuesta y luego le dan revisar y aparece si es que es correcto o no, y pueden volver a intentar, ¿no? Y así sucesivamente, pero dentro de el tiempo que se les está estableciendo, que es 1 hora y 45 minutos. La navegación es también es libre, pueden regresar, etc. Pero en el examen no va a ser así. En el examen hay un solo intento. Ustedes ingresan al examen y resuelven el primer problema, el que aparezca. El software le va a presentar uno de los 7 problemas, lo resuelven, ingresan su respuesta y pasan a la siguiente pregunta, ¿no? Es secuencial, o sea, no pueden regresar. Una vez que han entregado una respuesta correcta o no, pasan a la siguiente automáticamente. Una vez que terminan desarrollar las 7 preguntas o las preguntas que hayan podido hacerlo, el software carga, como ya les he explicado, una nota, ¿no? Bien, lo que sí he observado es que solamente han participado hasta el momento 5 alumnos de los 30. Bueno, señores, ya es responsabilidad de ustedes. El día del examen yo no quiero tener ningún inconveniente. Un profesor que no entra, que no entiendo, etcétera, que si estoy con una semana, desde el día sábado está colgado el simulacro. Bien,
Hoy día vamos a desarrollar, por si acaso el examen es el día lunes a las 8 de la mañana, hora y 45 minutos. Vamos a desarrollar el siguiente seminario sobre los elementos almacenadores de energía. Básicamente, condiciones iniciales y condiciones finales. Cualquier otro ejercicio relacionado con la corriente y la tensión en un capacitor inductor lo pueden encontrar en cualquier texto. Hay problema de aplicación directa. Lo que vamos a ver ya son aplicaciones un poquito más específicas y materia de tema de pregunta de examen. Bien, vamos a suponer de que tenemos este circuito. Un circuito de 3 capacitores que están conectados mediante un interruptor. El interruptor. Y los 3 interruptores actúan simultáneamente. En t igual 0 se cierran los 3. Cada capacitor tiene un nivel de energía almacenada. Por ejemplo, el de la izquierda tiene 10 volts, el de la derecha tiene polaridad contraria, menos 20, lo mismo que el de el extremo derecho, menos 30 volts. Tenemos 2 resistencias en paralelo y nos están pidiendo que hagamos una evaluación de la corriente. Entonces, para este caso, podríamos nosotros hallar la capacitancia equivalente. La capacitancia equivalente con su respectiva energía almacenada. Ya hemos estudiado cómo calcularla. Y a partir de ese circuito equivalente, definir las variables y hallar las condiciones en el instante 0. Entonces me piden cuál es la variación de la corriente respecto del tiempo, ¿no?, expresada en su primera y segunda derivada. La primera derivada generalmente se conoce como la velocidad con que la variable va creciendo o decreciendo. Y la segunda derivada es la aceleración, la velocidad con que se incrementa. Son 2 cosas diferentes. Entonces, yo puedo enfocarme simplemente en, primero, determinar el circuito equivalente y definir las condiciones iniciales y finales. Ese sería mi problema. O sea, determinar el circuito equivalente y las condiciones iniciales y finales del circuito. Con ello, yo puedo solucionar todo este circuito. Mis objetivos, entonces, básicamente serían los que ya intuimos: determinar la primera y segunda derivada de la corriente respecto al tiempo, así como la corriente en infinito y la corriente en 0 positivo. Las derivadas de la corriente expresadas en 0 positivo. Esta forma de notarlas representa que la corriente se está evaluando en 0 positivo. Otra forma sería, en lugar de T, colocar el 0 positivo y ya no la raya vertical ni el signo o el símbolo 0 positivo. Ojo. Entonces, tengo que calcular la corriente en 0, en infinito, la primera derivada y la segunda derivada también en 0. Y tendría yo mi marco teórico conceptual, siempre estudiar la base teórica de cómo se comporta un inductor y un capacitor en t igual 0 y en infinito, y además cómo actúan los interruptores, cómo calcular la energía almacenada. Siempre hay que revisar la parte teórica. Ya hemos estudiado nosotros en la clase anterior cómo se halla la capacitancia y la inductancia equivalente con energía almacenada, pero es una exposición sintetizada. Es mejor que ustedes recurran al texto para fundamentarse un poco más. Y no solamente leer lo que dice ahí, ¿no? El flujo concatenado. Muy bien, ustedes tienen que buscar mayor información. ¿Qué cosa es un flujo concatenado? ¿Qué cosa es una carga? Entonces,
cuando ustedes tengan bien claro la parte conceptual, van a entender mejor el planteamiento del problema y pueden plantear o formular su problema general y sus objetivos. Y lógicamente es recomendable que ya vayan practicando con un software de simulación. Bien, entonces, ¿cuál va a ser mi procedimiento? Primero evalúo las condiciones en t igual a 0 para t mayor o igual que 0, siempre, en general, y luego evalúo la expresión de la corriente o de la derivada de la corriente o la segunda derivada de la corriente en 0 positivo, y finalmente planteo yo las relaciones Volt-Ampere para calcular algunos valores en 0 positivo, como vamos a ver a continuación. Entonces, la comprobación se desarrolla al final. Este método es general. O sea, primero ustedes hallan el circuito equivalente y plantean una ecuación para t mayor o igual que 0. Luego hallan condiciones en 0 positivo, evalúan todas las variables en 0 positivo y con esos valores se van a la ecuación general que está planteada o formulada para todo el tiempo y se evalúa en el tiempo 0 positivo. Vamos a verlo a continuación. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? ¿Confirmen? Sí, profesor. Bien. En desarrollo y cálculos, entonces, nosotros tenemos que definir claramente las variables en 0 y en infinito, y en el circuito tenemos que realizar el siguiente análisis. Primero, yo voy a calcular la capacitancia equivalente con una tensión almacenada. Están en paralelo, ya hay un intuyo de que mi capacitancia equivalente debe tener un valor de 5 farad. Y la energía almacenada, de acuerdo a los valores que tengo, más o menos tendríamos menos, sería 50, 40. 40 volts positivo en la parte superior y negativo en la parte inferior. ¿Es correcto lo que he dicho o no? Pregunto. Es al revés, profe. La energía almacenada tendría que, no puedo calcularla como les he expresado porque en ese caso estaríamos hablando de un circuito serie, ¿correcto? En paralelo ya hemos dicho que C por B es la carga. O sea, la suma de cargas debe ser igual, en 0 negativo debe ser igual a 0 positivo, ¿correcto? Entonces yo tengo que aplicar mi ecuación. Es U0 igual a el producto del C por B con polaridad positiva o negativa dependiendo de cómo está presentado el circuito entre la capacitancia equivalente. Bien, mucho cuidado ahí. Ahora, una vez que tengo yo definido este circuito equivalente, ya comienzo a hacer evaluaciones para relacionar la corriente IDT con los voltajes que se van a presentar. En el lado derecho tengo yo dos resistencias en paralelo que las puedo representar por una sola. Entonces voy a tener un circuito serie RC con un capacitor y su energía almacenada y una resistencia que debe ser de 72 entre 18, 4 ohms, etc. Bien. Puedo pasar a la siguiente lámina. Entonces una vez que ya tengo yo enfocado el problema y ya he definido mi procedimiento y he analizado los pasos que debo dar y aproximadamente los valores que voy a obtener, procedo ya a comenzar el desarrollo con las relaciones básicas. Confírmeme para seguir con la siguiente lámina. Sí, profe. Bien. El cálculo de la capacitancia equivalente. Nosotros siempre debemos tratar de aislar los elementos, almacenar energía de los elementos resistivos, ¿no? O sea, visto desde un par de terminales, hallamos la capacitancia equivalente. Y para ello, tenemos que calcular SU0, y lógicamente ya sabemos que la capacitancia es 5 farads, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos la relación que hemos estudiado,
Ahí tenemos. Sería 1 por menos 10. ¿Por qué menos 10? Porque estoy asumiendo que el capacitor tiene una energía almacenada con polaridad positiva en el nudo B. Por inspección, ¿no?, yo más o menos deduzco de que va a predominar esa polaridad en la tensión almacenada, por los valores que tienen los voltajes en cada capacitancia. Entonces, tendríamos menos E sub 0 con más en el nudo B, y lógicamente todas aquellas tensiones que tienen polaridad contraria serían negativas, y en este caso es una sola. 1 por menos 10, 1 por más 20 y 3 por más 30, entre 5, 20 volts. Bien, 20 volts significarían que estamos... ¿Es correcto lo que he calculado o me he equivocado en algo? Bien, correcto. Esto quiere decir entonces de que el capacitor equivalente de 5 farad tiene un voltaje de 20 volts. Y la resistencia equivalente del circuito que se encuentra a la derecha sería de 4 ohms. Con esto ya tenemos el circuito para T mayor o igual que 0, o sea, cuando se ha cerrado el interruptor, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué ocurre en este circuito? Vamos a hacer un análisis de la siguiente manera. Cuando se cierra el interruptor, ¿no?, el capacitor tiene una polaridad de voltaje menos más 20. Y además, tengo que esta corriente IDT, que es la que me están solicitando, es la referencia para el análisis. Entonces, yo digo, esta corriente circula por la resistencia y produce una caída de 4 IDT. Continúa circulando y produce un voltaje V sub C de T, porque el voltaje V sub C de T debe corresponder a la corriente que está circulando, o sea, la polaridad del voltaje. Esta corriente circula del nudo superior al inferior, llamémosle de A hacia B, y por tanto, el voltaje que produce en los bornes del capacitor sería más menos. Esto quiere decir de que nosotros vamos a sumar los voltajes y vamos a obtener que la tensión V sub C, ¿no?, es más en el nudo superior y menos en el inferior, y la tensión en la resistencia es más en el nudo inferior y menos en el superior, porque la corriente I es la que define la caída de tensión tanto en la resistencia como en la capacitancia. Bien. Esto quiere decir entonces de que nosotros ahora tenemos que plantear las ecuaciones o las relaciones. Y si es posible calcular alguna variable, lo hacemos en el instante cero positivo. Entonces, en todo instante, en el capacitor, ¿no?, o en el condensador, como quieran llamarle, I sub C de T es igual a C derivada del voltaje V sub C respecto de tiempo. Ojo, esta corriente I sub C, ¿no?, tiene esta expresión porque estamos definiendo el voltaje del capacitor en función de I de T. Por eso que es positiva. Tener mucho cuidado ahí, señores, ¿ah? En esta parte en la que se cometen más errores. Ahora, ¿qué podemos decir entonces de la corriente I sub C sobre C? Que la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo es igual a esa relación. Si yo despejo y tengo que la corriente en el capacitor sobre su capacitancia es igual a la variación del voltaje en el capacitor respecto de tiempo. Primera ecuación en el dominio del tiempo. En las resistencias, ¿qué vamos a tener? El voltaje V sub C es igual a menos 4 veces la corriente I sub C. I sub C es esta corriente que se encuentra acá. Vamos a, si gustan le ponemos I sub C para que no se confundan. Listo. Ya, ahí está. Ahora,
Ahí está, I sub C de T, que es igual a I de T. No estamos hablando de I sub C para que no se confundan. Esta corriente I sub C produce un voltaje de 4 veces I sub C. Pero ese voltaje en la resistencia es negativo con respecto al voltaje del capacitor. Porque ustedes aplican la segunda ley de Kirchhoff, sería más B sub C más 4I sub C de T igual a 0, despejan B sub C de T y les da como resultado menos 4I sub C de T. Bien, es importante entonces, señores, definir correctamente los sentidos de corriente y las polaridades de tensión. Ahora bien, tengo el valor de I sub C, y si nosotros ahora reemplazamos, despejo I sub C de esta expresión y reemplazo en 1, voy a tener que el voltaje, y lo derivo, bueno, lo derivamos primero, derivamos si queremos, o si no simplemente lo reemplazamos y vamos a tener esta nueva expresión, la número 2. Entonces, con este valor, yo ya puedo trabajar, ¿no?, para encontrar las evaluaciones en cero positivo, ¿no?, con estos dos valores, 1 y 2. Entonces, sabemos que en todo instante se va a cumplir la ecuación 1 y la ecuación 2, en todo instante. Por tanto, si yo quisiera ahora evaluar en cero, simplemente diré, pues, la derivada de voltaje del capacitor en cero positivo será igual a la corriente I sub C en cero positivo. Igual, en la expresión 2, la derivada de la corriente C en cero positivo es igual a menos 0,25 derivada de voltaje C en cero positivo. O sea, a partir de una expresión en el dominio del tiempo, después yo puedo hacer evaluaciones puntuales. En este caso, me piden analizar en T igual 0 positivo. Podrían haberme solicitado en un segundo. ¿Cuál es la derivada de voltaje en un segundo? Entonces, tendría que reemplazar en un segundo. Y para ello tendría que calcular los voltajes en un segundo y la corriente en un segundo. Lógicamente que necesito conocer la expresión de la corriente para todo instante para poder evaluar en un segundo. Entonces ya tendría yo que hallar el transitorio de primer orden. Para no entrar en demasiado análisis y cálculos, simplemente evaluamos en cero. Porque al final de cuentas, la evaluación en cero y en infinito me permiten definir la expresión en el dominio del tiempo. Son sus valores fronteras, como le denominan en matemáticas, ¿no? Bien, entonces, con ello nosotros ya tenemos la relación, las dos relaciones que me pueden servir para calcular las variables. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? Bien. Pasemos a la siguiente lámina. Bueno, en esta lámina he repetido los valores en color verde para tenerlos como ayuda a memoria. Entonces, evaluamos en cero positivo. Evaluando en cero positivo, ¿qué vamos a tener? Este circuito equivalente. Cuando ustedes quieren evaluar en cero positivo, lo primero que tienen que hacer es llevar la representación del circuito al modelo que representa a C o L en T igual cero positivo. Y en cero positivo sabemos bien de que cuando hay energía almacenada, el circuito se modela como un capacitor en cortocircuito en serie con una fuente de voltaje cuyo valor es la energía almacenada en volts del capacitor. Entonces, tendría yo menos más 20 volts en serie con este capacitor en cortocircuito y el voltaje del capacitor en cero positivo sería el que se muestra aquí, a la derecha. La corriente en cero positivo es igual a la corriente de capacitor en cero positivo. Ahí está. Entonces,
De este circuito, que es un circuito resistivo, yo tengo que calcular todas las variables que pueda. Por ejemplo, el voltaje V sub C en cero positivo, ¿qué sería igual? Bueno, si este es un cortocircuito, entonces la fuente de voltaje es la que define al voltaje en cero positivo. Entonces mi voltaje en cero positivo sería menos 20. Y la corriente sería igual a 20 sobre... ¿Por qué? Porque la corriente está saliendo por el polo positivo de la fuente y produce una caída de tensión más o menos en la resistencia. Si sumamos los voltajes me va a dar 0, por tanto, la corriente sería 20 sobre 4, porque el voltaje aquí, en esta resistencia, sería de 20 volts. Luego, 20 sobre 4, 5 amperes. O sea, yo tengo la corriente de 5 amperes. Con esta corriente de 5 amperes, ¿qué puedo hacer? En uno tendría yo que la derivada del voltaje en el capacitor en cero positivo es igual a I sub C en cero positivo sobre 5. O sea, 1 volt. Esto quiere decir entonces de que el voltaje está cambiando a una velocidad de 1 volt por segundo. Bien. ¿Qué tenemos? Además, reemplazando 3 en 2, este valor en 2, porque ya tengo la derivada de V sub C en cero positivo, entonces la derivada que sería de la corriente en el capacitor sería menos 0,25 amperes por segundo. ¿Correcto? O sea que la corriente va a ir disminuyendo gradualmente. Bien. ¿Qué más tenemos? Podemos calcular ahora derivando la ecuación 2 para hallar la segunda derivada, lógicamente. Si derivamos la ecuación 2, tendría la segunda derivada de la corriente es igual a menos 0,25 segunda derivada del voltaje del capacitor. O sea, que la expresión en el dominio del tiempo, que en este caso es corta, porque está definida por el comportamiento de la capacitancia, y C derivada del voltaje respecto del tiempo. Derivo la corriente y tengo la segunda derivada del voltaje, etcétera, etcétera. Tengo varias formas. Si me hubieran pedido la tercera derivada, nuevamente vuelvo a derivar y lógicamente tendría que calcular los valores que me definen esas segundas derivadas. Entonces, la segunda derivada de la corriente es igual a menos 0,25 segunda derivada del voltaje en el capacitor. Muy bien, con ello yo tendría que ahora derivar 1, la expresión 1, y con ello tendría yo que la segunda derivada del voltaje en el capacitor es igual a la primera derivada de la corriente en el capacitor. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta expresión ya me ayuda a mí a poder calcular la segunda derivada del voltaje y lógicamente con ello ya tendría la segunda derivada de la corriente. Muy bien, entonces la ecuación 6 la reemplazamos en 4, o son 4 reemplazamos en 6, que ya tengo el valor de la derivada de I sub C, que es igual a la derivada de I de T, ¿no? Por lo que hemos definido en la parte superior. En T igual 0, reemplazamos y tenemos que la segunda derivada es menos 0,05 volts por segundo al cuadrado. Menos 0,5 volts por segundo al cuadrado. Esa sería la segunda derivada del voltaje en el capacitor y lógicamente con esa segunda derivada yo ya puedo calcular la segunda derivada de la corriente. Este valor 7 lo reemplazo en 5 y ya conozco la segunda derivada del voltaje, lo multiplico por menos 0,25 y obtengo la segunda derivada de la corriente.
12,5 miliamperes por segundo al cuadrado. Bien, entonces en este caso tendríamos nosotros un circuito de primer orden en el cual hemos analizado sus condiciones iniciales. O sea, la primera derivada, la segunda derivada de la corriente en cero, y lógicamente también podríamos calcular la corriente en infinito. La corriente en infinito, para este caso, sería cero. En t igual a infinito, tenemos este circuito. Un circuito abierto. Ya hemos dicho de que un capacitor o un inductor que tenga energía almacenada en cero positivo, en infinito siempre va a ser cero su energía almacenada, porque se va a diluir pues, durante su funcionamiento a través de la resistencia. La resistencia va a disipar potencia. ¿Y quién le entrega la energía para que sea disipada? El capacitor. Entonces el capacitor va a terminar con un voltaje de cero. Y además, si fuera un inductor, también terminaría con una corriente de cero. Por eso es que, en el caso del capacitor, se modela como un circuito abierto. Si hubiera un voltaje de una fuente independiente, entonces se cargaría. Pero si no existe esa fuente independiente, entonces el circuito abierto está denotando de que no hay energía en el circuito y por tanto la corriente en infinito sería cero. El voltaje también podría ser cero. Entonces, si resumimos, diremos de que la corriente es 0,5 amperes, la primera derivada menos 0,25, la segunda derivada 12,5 y finalmente la corriente en infinito igual a cero. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Han comprendido la explicación? Confirmen, por favor. Confirmen en el chat. Todos, por favor. Muy bien, así tienen que trabajar en la práctica calificada y en el examen final cuando se les proponga algún problema para definir derivadas de primera y segunda de cualquiera de las variables del circuito. Profesor, Diga. ¿también podríamos resolver la ecuación diferencial? No, señores, porque para hallar la ecuación diferencial... usted quiere la ecuación diferencial evaluarla en cero, no la resolverla. Porque ustedes para resolver la ecuación diferencial, para hallar la corriente, tendrían que hallar primero y en cero y en infinito y la derivada, ¿no? Por ejemplo, si yo les planteo un circuito con una inductancia, es de segundo orden, entonces tendrían que conocer la primera derivada en cero, la corriente en cero. Y una vez que obtienen la ecuación de la corriente, la derivan y la evalúan nuevamente en cero, o sea, estarían trabajando nuevamente con, estarían retrocediendo, ¿no? Llegar a la expresión y luego regresar a la evaluación en cero. Estas ecuaciones, o estas evaluaciones en cero, son las que van a dar origen después, matemáticamente hablando, a la expresión final. Si ustedes plantean una ecuación diferencial correctamente, también como se puede hallar el valor en cero, siempre y cuando dentro de la ecuación diferencial esté involucrada la segunda derivada o la primera derivada. Sí se puede hacer, se puede hacer. ¿Alguna pregunta más? Pero tener cuidado, por ejemplo, en este caso, ustedes, como es de primer orden, cuando ya les involucran a la segunda derivada, necesitan conocer la corriente total. La corriente en el dominio del tiempo, ¿se dan cuenta? Para derivarla y obtener la evaluación en cero. Cuando es de segundo orden es mucho más práctico, porque en una ecuación de segundo orden van a tener primera y segunda derivada en la expresión general, entonces la evalúan en cero y si pueden hallar directamente la segunda derivada de la corriente, la primera derivada de la corriente. Pero si el circuito es solamente de primer orden, hallar la segunda derivada implica primero hallar la expresión de la corriente que es una exponencial y luego derivarla y evaluarla en cero, ¿no? O sea,
demasiado trabajo, es mejor utilizar este tipo de evaluaciones que estoy presentando aquí. ¿Alguna otra pregunta, señores? Profesor, ¿podría mostrarnos cómo se llama la hoja anterior? ¿Qué pasó, señor? ¿Podría mostrar la hoja anterior, por favor? Señores, tienen que estar atentos, ¿ah? Ya, ¿listo? Observe, lo que pasa es de que tienen un dato, f de menos Ya, profesor, gracias. Ok. Bien, continuamos. Bien, este circuito. Problema. En el modelo circuital se desea determinar la variación con respecto al tiempo del voltaje V de t y de la corriente de t, expresada como su segunda derivada en el instante t igual 0 positivo. O sea, me están pidiendo la segunda derivada del voltaje y la corriente. En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos plantear ecuaciones diferenciales de mallas, de nodos, y evaluarlas en cero. Se puede hacer eso también. De lo contrario, podríamos plantear algunas ecuaciones y evaluarlas en cero directamente. No plantear una ecuación diferencial muy extensa, ¿no? Depende mucho de la habilidad de cada uno de los que están desarrollando el problema. Por ejemplo, ¿qué tenemos en este circuito? Una fuente de corriente impulsional, un capacitor, una resistencia con su inductancia en serie y una fuente escalón. Ojo, entonces ya saben ustedes por lo que hemos estudiado. Este impulso trabaja entre cero negativo y cero positivo, etc. Entonces me centro yo en calcular la segunda derivada con respecto al tiempo de cualquiera de las dos variables. No las dos simultáneamente, puedo calcular una por una. Entonces, mi problema sería simplemente calcular la segunda derivada del voltaje y la corriente. El objetivo general, determinar mis variables, segunda derivada de voltaje, segunda derivada de corriente, en cero positivo. Marco teórico ya lo conocemos, y mi procedimiento, evaluar las condiciones para todo instante, ¿no? O sea, para t mayor o igual que 0, evaluar nuevamente luego las condiciones en t igual 0 positivo, y definir las corrientes y tensiones planteando las relaciones Bol-Ampere, o sea, analizar las condiciones del circuito resistivo. Cuando evaluemos en t igual 0, B y C es lo mismo prácticamente. Evaluar condiciones t igual 0, y para evaluar las condiciones t igual 0, ¿qué debo hacer? Definir corrientes y plantear relaciones Bol-Ampere en el instante 0 positivo, y luego comprobarlas. O sea, siempre tiene que comprobar, tiene que ser coherente el cálculo de las variables en cero positivo. En otras palabras, cuando ustedes evalúan en t igual 0 positivo, yo acá tengo que considerar que el circuito es resistivo. Primero planteo mis ecuaciones diferenciales o cualquier otra relación que me permita establecer el comportamiento de la corriente y la tensión desde el punto de vista matemático. Una ecuación. Luego, tengo que hacer evaluaciones en t igual 0 positivo. Represento al circuito en t igual 0 positivo, y luego en ese circuito en t igual 0 positivo, yo calculo las corrientes y los voltajes. Esto quiere decir que tengo que hacer el análisis en el circuito resistivo. Y finalmente comprobamos los voltajes y corrientes en el circuito en t igual 0 positivo. Siempre hay que comprobar. Bien. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? ¿Confirmen? ¿Confirmen, señores? Sí, profesor. Bien. Desarrollo y cálculo. Vamos a explicar aquí. Bueno, yo tengo que establecer relaciones para el voltaje y la corriente. Pueden ser relaciones independientes o pueden ser relaciones asociadas, ¿no? Pero, aparte de considerar una ecuación en todo instante para t, yo tengo que
luego hacer evaluaciones en cero positivo y en cero, negativo si fuera necesario. En este caso, por ejemplo, yo tengo dos fuentes de tensión. Una es un escalón, entonces sé que esta tensión no va a producir energía almacenada en ninguno de estos elementos. Tengo un impulso. Este impulso probablemente produzca una energía almacenada en alguno de los elementos. Podría producir en alguno de los elementos una energía almacenada. Pero es un impulso que trabaja rápidamente, ojo, entre cero negativo y cero positivo. Muy bien. Me piden I de t y B de t. Entonces, en cero positivo, mi capacitor será un cortocircuito, ¿cierto? Y en infinito será un circuito abierto. El inductor en cero positivo será un circuito abierto y en infinito un cortocircuito. Yo tengo que definir si hay alguna carga en esta red que se va a manifestar en cero positivo en adelante. Bien, hecho esto, vamos a desarrollar el circuito. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Bien. Tenemos que repasar lo que hemos estudiado en la clase anterior. Un escalón de 20 UDT, ese es el escalón. Este escalón de 20 UDT, ¿cómo trabaja? 0 antes de 0 negativo, 20 en 0 positivo, adelante, ¿no? ¿Cómo trabaja el impulso? Si fuera un impulso de voltaje, o perdón, una fuente de voltaje que no está afectada por una excitación o una función singular, sería 20 en 0 negativo o antes de 0 negativo y 20 en 0 positivo en adelante. Estoy representando todas las posibilidades con la fuente de 20 volts. Para la fuente de corriente, yo tendría, si es un impulso que entre 0 negativo y 0 positivo presenta 3 amperes. Entonces, nosotros tenemos esta excitación. Quiere decir de que los 20 volts van a trabajar de 0 positivo en adelante. Mientras que entre 0 negativo y 0 positivo tendríamos este impulso trabajando en la red. Entonces, yo voy a tener que analizar en 0 negativo y 0 positivo, y luego en 0 positivo en adelante. Cuando trabaja, ojo, este impulso, la fuente de voltaje no trabaja, porque se puede apreciar acá, es una función singular que se manifiesta a partir de 0 positivo en adelante. Si no hubiera sido una fuente afectada por un escalón, ¿no?, entonces hubiéramos tenido que evaluar en 0 negativo para ver si ha producido una carga este voltaje de 20 volts. ¿Está claro, señores? Bien. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Confirme. Bien. El circuito en T igual 0 negativo y 0 positivo. Este es el circuito. Ya en las clases anteriores les mencioné que en 0 positivo y 0 negativo, cuando actúa un impulso, el comportamiento de los elementos L y C es como si fuera T igual 0 positivo. O sea, el capacitor cortocircuito y el inductor circuito abierto. Tenga o no tenga energía almacenada. ¿Por qué? Porque toda la energía almacenada que pudieran tener estos elementos se manifiesta a partir de 0 positivo en adelante. Entonces, cuando trabaja el impulso, que puede ser de corriente o de voltaje, el modelo
representativo de L y C es simplemente cortocircuito, circuito abierto, sin ningún tipo de fuente, ni de voltaje ni de corriente. Entonces, tenemos un cortocircuito para la capacitancia y un circuito abierto para la inductancia. La fuente de 20 volts, escalón, no trabaja, es un circuito abierto. ¿Esto qué quiere decir entonces? De que en ese instante muy corto de tiempo, solamente la corriente impulsional es la que circula por el capacitor, no circula por ningún otro elemento, no puede pasar por la resistencia de 6, no puede pasar por la resistencia de 24, porque el cortocircuito impide eso. Entonces tendríamos acá que la corriente en 0, negativo y 0 positivo, sería 3 sub 0 de T. Entonces evaluamos la carga en el capacitor. ¿Qué dice? El voltaje en un capacitor entre 0 negativo y 0 positivo, el voltaje es igual a C por la integral de 0 negativo y 0 positivo de I de T diferencial de tiempo. Esto quiere decir entonces de que el voltaje sería de... ¿Está bien lo que he hecho acá? A ver, me entra una duda. ¿Está bien? Confirmen, a ver, revisen su teoría. Bien. Acá hay un error, me parece. Ok. Ya. Acá es 1 sobre C. ¿No? Ahora sí. Ya, ahora sí. Ok. Ahora que tipeado. Listo. ¿Está correcto, señores? 1 sobre C, la integral de 0 negativo a 0 positivo de la corriente I de T diferencial de tiempo en volts. Esto quiere decir de que tendríamos la integral de 0 negativo de un impulso es un escalón, ¿cierto? Eso ya lo hemos estudiado en la parte teórica. Lo que quiere decir de que yo voy a tener 30 UDT volts. Entonces, este impulso de corriente ha producido una carga de 30 UDT. Entonces, ¿qué significa UDT en este valor? De que esos 30 volts se van a presentar a partir de 0 positivo en adelante. O sea que va a ser la carga que ha producido el impulso de corriente en el capacitor. Si, por ejemplo, hubiera existido una resistencia en serie, aquí, en esta parte, con el capacitor, si hubiéramos tenido una resistencia en serie, entonces hubiéramos observado de que la corriente ya no sería 3, sino que tendría que repartirse con el resistor de 24. O sea, tendría una corriente por esta resistencia y otra por la otra resistencia de 24. Si, por ejemplo, ambas resistencias son iguales, o sea, hubiera sido de 24 ohms la que estuviera en serie con este capacitor, entonces sería 3 entre 24. Pero ese 3 entre 24 me va a producir un voltaje también. ¿Sería 3 entre 24? No, estoy hablando mal. Sería divisor de corrientes. 3 por 24 entre 48, o sea, 1,5. 1,5 volts y 1, amperes y 1,5 amperes. Impulso. Si las dos resistencias hubieran sido las mismas. 24 ohms con 24 ohms. Entonces, por aquí, por 6 ohms no circula corriente, entonces 3 impulsos se dividen entre 2, 1,5 y 1,5.
Esto quiere decir de que 1,5 por 24, me va a dar el voltaje que aparecería en esta resistencia. Ese voltaje aún así no logra cargar al capacitor porque el capacitor está desconectado, perdón, al inductor porque está desconectado. Entonces, si hubiera habido un voltaje en este inductor, también se cargaría con una energía almacenada, ojo. O sea, sí, no hubiéramos tenido la fuente, ya, esta fuente no hubiera existido. Acá hay un cortocircuito. Entonces, el voltaje que aparece en 24 ohms, que sería 1.5 por 24 ohms, sería un voltaje impulsional, porque la corriente impulso produce un voltaje impulsional en la resistencia. Entonces, esto quiere decir de que tendríamos un voltaje impulsional de 36 volts. Esos 36 volts van a producir una corriente almacenada en este inductor. Ojo. Entonces, para T mayor que 0, hubiéramos tenido un voltaje en el capacitor y una corriente almacenada en el inductor. Si es que hubiéramos tenido un voltaje impulsional en bornes del inductor. Ya tenemos una corriente impulsional en bornes del capacitor que ha producido esta carga. Entonces, cuando se analicen los impulsos de corriente o de voltajes aplicados a un circuito, es necesario verificar si el inductor y el capacitor reciben alguna señal impulsional. En el caso del capacitor, verificar si hay corriente impulsional. Y en el caso del inductor, verificar si hay voltaje impulsional, porque estas dos variables van a producir una carga que se va a manifestar para T mayor o igual que 0. Entonces ya tendríamos un capacitor con un voltaje almacenado y un inductor con un voltaje, con una corriente almacenada. En este caso particular, tenemos que simplemente el capacitor se ha cargado, no el inductor. No ha podido cargarse. Por más que hubiera habido un voltaje en la resistencia de 24 ohms, el hecho de estar en serie con una fuente que está desconectada ya hace de que no tengamos voltaje en el inductor. Bien, con esto nosotros ya podemos entonces definir que para cero positivo el capacitor tiene 30 volts. ¿Cuál es la polaridad de ese voltaje? Tenemos que ceñirnos al sentido de la corriente. En este caso, por ejemplo, la corriente va de más a menos, ¿correcto? Entonces, el voltaje que aparece en borne del capacitor tendría una polaridad positiva en el nudo superior y otra negativa en el nudo inferior. ¿Está claro, señores? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Es importante esta parte? ¿Es importante? ¿Preguntas? Bien. Vamos a continuar. Voy a pasar a la siguiente lámina. El circuito para T mayor que 0. Esta. Podríamos ponerle T mayor o igual que 0. Da lo mismo. Miren. Tengo una corriente I sub C de T, una corriente I de T y una corriente I sub R de T. Un voltaje de 30 volts en el capacitor. Recién aparece la fuente de voltaje de 20 volts en serie con el inductor y lógicamente la resistencia en paralelo. Eso es lo que tendríamos nosotros en este circuito. Una vez que ya hemos definido nuestros sentidos de corriente arbitrarios, yo digo, bueno, si me están solicitando la corriente I sub C y el voltaje V de T, asumo estos sentidos de corriente. Este es mi circuito que tengo que analizar y a partir de él tengo que plantear ecuaciones que pueden ser diferenciales, lógicamente, para luego evaluarlas en T igual 0 positivo. Bien. ¿Preguntas hasta acá, señores? ¿Preguntas?
¿Preguntas, señores? Señores, he visto algunos resultados de la simulación que les he puesto y miren que estos problemas que les he propuesto, todavía le falta un nivel más de exigencia, entonces tienen que estudiar más. ¿Ah? Estoy viendo acá los resultados. Tienen que estudiar, ¿ah? Tienen que estudiar, señores, para el examen parcial, ¿no? Ojo, tienen que estudiar. Por eso que mídanse cómo están, mídanse. Ahora, pueden resolverlo varias veces, ¿ah? Porque cada problema tiene varias opciones. O sea, el problema 1 tiene 3, 4 opciones, problema 2 igual, ¿no? Entonces ingresan nuevamente y le va a presentar, de repente el mismo problema, pero pidiéndole otras variables, ¿no? O sea, no es para que lo hagan una sola vez. Bien, continuamos, señores. Entonces, en el circuito lo evaluamos en t igual 0 positivo. Vamos a hacer una modificación aquí. Listo. Voy a hacer una postura. Listo. En 0 positivo, este es el circuito. En t igual 0 positivo. ¿Qué tenemos ahí? La corriente en 0 positivo y su C, la corriente I sub 0 y hay corriente I sub R. El inductor, un circuito abierto. La fuente de voltaje del escalón ya trabaja. Y la energía almacenada en el capacitor, también trabaja. Tengo 30 volts. Este es el circuito en 0 positivo que me permite a mí calcular todas las variables que he planteado. Entonces, por ejemplo, en el inductor, en todo instante yo tengo que la derivada de la corriente en 0 positivo es igual al voltaje en el inductor en 0 positivo sobre L. Definición. Por definición. Bueno, el voltaje en 0 positivo, ¿qué valor tendría? Si lo logramos calcular, ya tendríamos la derivada de la corriente en 0 positivo. También sabemos que en el capacitor, la derivada del voltaje es igual a la corriente en 0 positivo sobre la capacitancia. Siempre se tiene que partir de las ecuaciones generales, tanto del capacitor como del inductor. Estas dos ecuaciones generales me entregan a mí la derivada de corriente y del voltaje. Y para hallar esa derivada en 0 positivo, simplemente tengo que calcular su voltaje en 0 y su corriente en 0. Muy bien, una vez que tengo planteadas mis ecuaciones básicas, le vamos a llamar ecuación 2, vamos a calcular la corriente y su C. Miren, si para ustedes es muy complejo analizar el circuito como está presentado en la lámina, podrían omitir toda la simbología y simplemente tener una fuente, un circuito abierto, otra fuente y la resistencia, para que se visualice mejor. Por ejemplo, la corriente I sub C, ¿qué valor tiene? Cuando estoy evaluando la corriente, lógicamente que la fuente de 20 volts no trabaja, porque está desconectada, ya que el inductor es un circuito abierto. Entonces su presencia es indiferente para la corriente, porque la corriente se calcula a través de trayectorias cerradas. La única trayectoria cerrada para esta corriente es la que la define la fuente de voltaje de 30 volts con la resistencia de 24. Entonces, la corriente su C sería 30 sobre 24. Pero, ojo, esta corriente tiene sentido opuesto a la que debería generarse.
porque la única fuente de alimentación es la de 30 volts, que tiene polaridad positiva en el nudo superior. Por tanto, para que la corriente que entrega la fuente sea igual a I sub C, tendría que ser su decimo negativo, ¿no? Entonces, I sub C sería menos 30 sobre 24. Ahí está, menos 30 sobre 24 amperes. Podemos calcular el voltaje en la inductancia. El voltaje en la inductancia yo lo puedo definir a partir de cualquier trayectoria cerrada. Por ejemplo, yo digo esta trayectoria, menos 30 más B sub L en 0 más 20 igual a 0. Despejo y tengo que el voltaje B sub L es igual a 10 volts. O simplemente observo de que el voltaje en la inductancia a circuito abierto es igual a 30 menos 20, o sea, mantengo el signo, el valor de la fuente que coincide con la polaridad del voltaje que quiero calcular, que es más en el nudo superior, y le resto todos los voltajes que tienen polaridad contraria. Entonces, más 30 menos 20, 10 volts. También podría haberlo calculado por el lado derecho. Sería menos B sub L más 24 I sub R menos 20, todo igual a 0. Pero I sub R ¿a qué es igual? I sub R es igual a 30 sobre 24, positivo, porque I sub R tiene sentido opuesto que I sub C. ¿Se dan cuenta? Entonces, por donde ustedes sumen los voltajes, porque es un circuito resistivo, pueden encontrar el valor en 0 positivo. Entonces tendríamos 10 volts. Bien, con estos dos valores ya puedo calcular la primera derivada de la corriente y del voltaje. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Confirmen, señores. Perfecto. Bien. Para todo instante. Para todo instante. Este sería el circuito. Para T mayor igual que 0, ¿no? Para todo instante. Entonces, para todo instante, yo tengo que este es mi circuito. Mis corrientes, tanto para el capacitor, en el inductor y en la resistencia. En la malla de la izquierda, en todo instante, sumamos voltajes. Entonces tendríamos esta ecuación, ¿no? El voltaje B de T es igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la inductancia más el voltaje de la fuente. Ahí está. O sea, B de T es igual a 6 I de T más derivada de I de T respecto del tiempo más 20. Primera ecuación. Bien. Si derivamos esta expresión, derivando esta expresión, tendríamos derivada de voltaje, 6 derivada de corriente y segunda derivada de corriente, I de T. Bien.
ecuación 4. Ahora evaluamos 4 en t igual 0 positivo. Muy bien. Derivamos, tendríamos derivada segunda de corriente y de t. Esta expresión la despejamos, y de ahí t. Y evaluando en 0 tendríamos que la segunda derivada sería menos 72,5 amperes por segundo al cuadrado. Esto quiere decir de que la segunda derivada de la corriente es menos 72,5 amperes por segundo al cuadrado. Ya tenemos la primera respuesta. Y podemos calcular de la misma forma las demás variables. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? Bien. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Confirmen. Bien. Sumatoria de corrientes en el nudo A. Sumatoria de corrientes en el nudo A. Ahí está. Como ya hemos planteado nosotros corrientes con 3 sentidos iguales, todas salen en el nudo A, diremos de que en este nudo I sub C más I sub T más I sub R de T igual a 0. Listo. ¿Qué más? Despejamos I sub R. Menos I de T más I sub C de T. Y hallamos el voltaje V de T. El voltaje V de T es igual a 24 por I sub R, ¿cierto? ¿No? O sea, este voltaje V de T en el capacitor es el mismo que se produce en la rama RL y es el mismo que se produce en la rama R. Entonces el voltaje V de T es igual a 24 veces I sub R de T. Pero I sub R de T ya lo tengo definido como menos I de T y menos I de T más I sub C de T. Listo. Ahí está. Y podemos derivar esta expresión. Derivada de voltaje sería menos 24, derivada de corriente, menos 24, derivada de corriente en el capacitor. Listo. Y con ello podemos nosotros evaluar en t igual 0 positivo. Si evaluamos en 0 positivo, tendríamos que, ahora en lugar de t, utilizo la variable, o utilizo el valor de 0. 0 positivo. Y nosotros ya tenemos, me parece, estos valores de la lámina anterior. Bueno, nos piden la segunda derivada. ¿Sí, no? Ya. Entonces, de la ecuación derivada de la corriente, derivada del voltaje en el capacitor, que es igual a I sub C sobre C, la derivamos, segunda derivada. Y con eso nosotros podríamos continuar evaluando. Derivada de I sub C en 0 positivo sería 0,1. Derivada segunda del voltaje. Y finalmente esta expresión 6 la reemplazamos en 5. Y con eso tendríamos ya prácticamente todo. Reemplazamos valores y despejamos, y tendríamos que la segunda derivada del voltaje es menos 94,8 volts por segundo al cuadrado. Entonces, ustedes tienen que no solamente plantear una ecuación diferencial, sino asociar las variaciones de la corriente y el voltaje en los elementos almacenadores de energía para luego reemplazarlas en la ecuación diferencial que han planteado para todo instante, y finalmente evaluar en 0 positivo. Ahora, siempre que planteen la primera derivada, deben estar conscientes de que
debe llevarlos a un valor numérico para poder reemplazar finalmente en la ecuación general que van a plantear, ¿no? Si yo planteé mi ecuación general, que era la número 5, y busqué asociar variables para que evaluándolas en cero me dieran valores numéricos que definieran la segunda derivada del voltaje. Bien, ¿alguna pregunta, señores? ¿Preguntas? Bien, vamos a pasar lista entonces. Vamos a pasar listas. Acuña, Presente, profesor. Caicho, Cruz, Cruz presente. Cruz. Dextre, Presente, profesor. Espinosa, Presente. Flores, Galvez, Presente, profe. García, Guigo, Presente, profesor. Ledesma, Machaca, Presente, profesor Machaca. ya, Poma, Presente, profesor. Rafael, Presente, profesor. Raraz, Presente. Raraz, Presente. bien, Rimarachín, Presente, profesor. Ríos, Rivera, Rivera presente, profesor. Riveros, Roberto, Rosales, Presente, profesor. Zacaca, Presente. Salcedo, Presente, profesor. Roberto presente, dice, ¿no? Roberto presente, ya. Solari, Presente, profesor. Chica, Tica, Torero, Vázquez, presente, Yupanqui, Celada, Presente, profesor. bien. ¿Alguno que no he llamado? Caicho, Cruz, Flores, García, ¿perdón? ¿Cruz? Sí, profe. Adelante le digo. Ya, ok, Cruz, García, Ledesma, Ríos, Río Juárez presente. Ya. Riveros, Suica y Tica. Torero, bien. Yupanqui, ok. Perfecto, continuamos. Bien.
Ya. Veamos la siguiente. Bien. Por ejemplo, tenemos el siguiente circuito. Dos fuentes de corriente que son una es coseno y la otra seno, que están alimentando a un circuito resistivo. Y me piden que trabaje con 3 inductancias. Dice, determinar el voltaje en uno de ellos para T mayor o igual que 0. Básicamente en la resistencia, la inductancia de 2 ohms, Henry. Bien, como tenemos 3 inductancias, trabajo con el análogo resistivo. Ya hemos dicho. Nos piden cuál es el voltaje V de T. Entonces, vamos al análogo resistivo. Y para ello formulamos entonces el objetivo general, que es determinar el voltaje V de T. Mis objetivos específicos serían construir el circuito análogo resistivo y calcular las corrientes, y a partir de estas corrientes calculo yo el voltaje, ¿no? Marco teórico conceptual y el procedimiento. Construir el circuito análogo resistivo que cumpla las relaciones Volt-Ampere, aplicar el principio de superposición, ojo, porque cuando ustedes trabajen con un análogo resistivo, deben siempre aplicar la teoría de los circuitos que ya conocemos. Thevenin, Norton, divisores de tensión, divisores de corriente, mallas, potenciales de nodos, etc. Porque es un circuito en el que la resistencia están representando las inductancias. Pero, una vez que calculan las variables, tienen que encontrar la relación que existe con las variables del circuito original. Ya hemos dicho eso, ¿no? Entonces, pasamos a la solución. ¿Puedo pasar de lámina? Confirmen, señores. Confirmen. Sí, profe. Bien. No se olviden, señores, el examen parcial es el próximo día, lunes, a las 8 de la mañana. En el transcurso de los días les voy a hacer llegar ya el formato que deben utilizar como la carátula, ¿no? Membrete. Ahí tienen que pegar, ya hemos dicho, su copia o su foto de algún documento de identidad y carnet universitario. Si no tiene carnet universitario, carnet de biblioteca. Si no hay carnet de biblioteca, etcétera, etcétera, algún documento como puede ser una ficha de matrícula, etcétera. Y su DNI. ¿Correcto, señores? Bien. Entonces, cuando aplicamos el circuito análogo resistivo, ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros a considerar que R es igual a L, ¿no? Numéricamente es igual. Si tengo 2 Henry, tendría que ser 2 ohms. Además, sé que en un análogo resistivo el voltaje que se produce va a ser igual al voltaje en el dominio del tiempo del circuito original. Y además, la corriente en el circuito análogo resistivo es igual a la derivada de la corriente del circuito original. O sea que si yo deseo calcular la corriente I de T, tendría que integrar la corriente que voy a calcular en el análogo resistivo. Y además, si tengo fuentes, tendría yo que derivarlas, ¿cierto? De acuerdo a esta expresión. Dice, la corriente en el análogo resistivo tiene que ser la derivada del circuito original. Entonces, si yo tengo una fuente de corriente, tengo que derivarla para representarla en el circuito análogo. Si tengo una fuente de voltaje, me dice que la fuente de voltaje en el análogo es igual a la fuente de voltaje en el dominio del tiempo. Entonces, la fuente de voltaje no se derivan, solamente se derivan las fuentes de corriente. Ojo, estas 3 relaciones son fundamentales. Entonces, siguiendo ello, construimos el circuito análogo resistivo. Primero, menos 3 seno de 3t, perfecto. 3 coseno de 3t, son los valores de la fuente de corriente. Y además,
tendría 3 resistencias de 2 ohms y calculo el voltaje V sub R de T, o V sub R simplemente. Bien, superposición hemos dicho, o podrían ser mallas también, podría yo aplicar mallas, ¿no? Una malla, la corriente I sub A, I sub B, I sub C, y tendría 2 mallas ficticias que me aportan 2 ecuaciones de restricción. Entonces, cuando yo planteo mi ecuación, en este caso sería 2i sub b, más 2i sub b menos 3 coseno 3t, más 2i sub b más 3 seno de 3t. ¿Se acabó? Calculo i sub b. En este caso vamos a seguir el método de superposición. O sea, ustedes tienen toda la teoría que se ha estudiado hasta el momento como herramientas para solucionar un problema. Y tienen que buscar cuál es la que los lleva directamente a la solución. Pero siempre siguiendo la metodología que más convenga a la solución del problema y siguiéndose estrictamente a la base teórica. Ojo. Bien. ¿Preguntas hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? ¿Preguntas, señores? Bien. A ver, jóvenes, ¿me están comprendiendo lo que les estoy explicando? Confírmenme en el chat todos, señores. De repente yo estoy hablando y ustedes son tímidos. A ver, confírmenme, señores, ¿están comprendiendo? ¿Todos? Perfecto. Me da gusto que estén comprendiendo. Estoy tratando de ser bastante explícito. Y las láminas he tratado de hacer lo mejor posible para poder representar, porque es un poco difícil muchas veces plasmarlo en una lámina para proyectarlo. La pizarra es mucho más simple. Pero bueno, miren, calculamos el voltaje V sub R aplicando superposición. Efecto de la fuente de la izquierda. Bueno, divisor de corrientes. ¿Qué dice el divisor de corrientes? I sub 1 es igual a 2 ohms por menos 3 seno de 3t sobre 6. 4 y 2, 6. O sea, I sub 1 es menos 6 3t. Perfecto. ¿Por qué calculé I sub 1 con este sentido? Para que sea coherente con el voltaje que voy a encontrar al final. Sería absurdo de que yo le ponga sentido opuesto, ¿no? Si voy a calcular V sub R de T, entonces me interesa calcular I sub 1. Listo. También podría haber calculado directamente el voltaje VR de 1, ¿sí o no? VR1 es 2 veces I sub 1, o sea, el voltaje V sub R1 es igual a menos 2 seno de 3t. También podría haberlo calculado. Continuamos. Ahí está. De frente. Muy bien. Continuamos. V sub R sub 2. Bueno, ahora, como vamos a calcular ya V sub R de 2, porque ya tengo V sub R de 1, le doy el sentido correcto a la corriente. Esta corriente de 3 coseno 3 va en sentido opuesto al que debería circular. Bueno, por divisor de corrientes tengo yo que la corriente I sub 2, ojo, es igual a 2 por 3 coseno de 3t entre 6. Coseno 3t y el voltaje V sub R es menos 2 veces I sub 2. Bueno, menos 2 veces I sub 2. Y con ello yo sumo los dos efectos. Menos 2 seno de 3t menos 2 coseno de 3t. Ese es el voltaje V sub R de t.
como es un análogo resistivo, ya hemos definido cuál es su relación con el voltaje que se presenta en un circuito inductivo. Entonces, lógicamente que V sub R es igual a V de T, y por tanto el voltaje V de T en la resistencia, en la inductancia de 2 Henry es menos 2 seno de 3T menos 2 coseno de 3T. O sea, cuando tenemos nosotros inductancias, capacitancias, sin energía almacenada, lógicamente, o sea, está trabajando en estado estacionario o en cualquier instante, aplicamos el análogo resistivo. Cuando tenemos puras inductancias o puras capacitancias. Bien. ¿Preguntas hasta acá, señores? ¿Preguntas? Bien, ¿puedo pasar de lámina? ¿Confirmen? Ok. Y último problema. Queremos calcular, o me dicen, se desea determinar cómo varía el voltaje en el capacitor y en el inductor que tiene energía almacenada en el instante t igual 0 positivo. Bueno, me especifican potenciales de nudos, voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, y un nudo de referencia conectado a tierra. Entonces, yo tengo que centrarme en calcular una de las variables. Por ejemplo, calcular la primera derivada con respecto al tiempo de los voltajes en los nodos 2 y 3. Porque el voltaje del nudo 2 es igual al voltaje en el capacitor, y el voltaje del nudo 3 es el voltaje en el inductor, de 5 Henry. Bien, vamos a calcular la primera derivada de voltaje V sub 2 y además la primera derivada del voltaje V sub 3. Es mi objetivo general. Y marco teórico conceptual ya lo conocemos, y el procedimiento también ya estamos familiarizados con él. Evaluamos las condiciones para todo instante, o sea, planteamos ecuaciones para todo instante, evaluamos en t igual 0, ¿no?, el circuito, o representamos el circuito en t igual a 0, y definimos las corrientes, ¿no?, planteando las relaciones Volt-Ampere. Y luego comprobamos los voltajes y corrientes en el circuito t igual 0 positivo. Bien, ese es nuestro procedimiento. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Bien. Yes, I do. Está muy bien. Practiquen inglés, señores, porque ya deben estar por lo menos en el ciclo 12, el básico, ¿eh? Entonces, terminan la carrera y deben saber hablar el inglés. No leer, simplemente, tienen que hablar inglés. Es importante la comunicación. Y si terminan el inglés, como muchos lo hacen, estudiar otro idioma. Porque si ustedes siguen estudios de maestría, les piden un idioma. Quieren estudiar un doctorado, les piden 2 idiomas. Entonces no se van a poner a estudiar el idioma en el momento que están estudiando el doctorado. Siempre que están preparados para todo. No solamente el idioma es útil para desarrollarse profesionalmente, sino también para proyectarse académicamente. Bien, tenemos este circuito. Nosotros observamos de que el voltaje del nudo 2 es la caída de tensión en el capacitor de 3 farads. Y el voltaje en el nudo 3 es el voltaje que aparece en bornes del inductor. El voltaje del nudo 1 es conocido, es igual a 10 volts. Esto quiere decir de que el inductor de 2 Henry siempre va a tener 10 volts en sus terminales y por tanto no va a haber transitorio. Correcto. Pero cuando se carga, va a ser un cortocircuito que va a producir aquí un problema con esta fuente. Pero como estamos trabajando con un sistema teórico, lo mantenemos ahí. A fin de cuentas, este inductor no debe trabajar. ¿Correcto? Bien. ¿Qué más tenemos? Planteamos
primera ley de Kirchhoff, si queremos, o el método de potenciales de nodos. Se puede aplicar el método de potenciales de nodos, pero no el análogo resistivo, sino un circuito, como es un circuito RLC, podemos plantear ecuaciones diferenciales en cada uno de estos nudos y asociarlas, ¿no?, para encontrar las derivadas. Bien. Una de las inductancias tiene energía almacenada de 2 amperes. Ojo, por si acaso. Bien. Este circuito, lógicamente, está trabajando para T mayor o igual que 0. Ojo. Está trabajando para T mayor o igual que 0. Bien. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Perfecto. Desarrollo entonces. Sabemos nosotros por definición que para una inductancia que tiene una corriente que ingresa por el nudo superior y un voltaje que es positivo en ese nudo, la expresión de la corriente en todo instante es 1 sobre L, la integral de 0 hasta T, del voltaje V sub L de T, diferencial del tiempo, más la corriente I sub 0. Esto es importante porque si esta corriente I sub 0 tiene sentido opuesto, entonces en esta expresión tendría que ser negativa para el cálculo de esta corriente con este voltaje. Ojo, ¿eh? Bien. Entonces, ahí tendríamos la expresión. Entonces, si la corriente apunta hacia la parte superior, pero mis variables en estudio siguen siendo más en el nudo superior y menos en el inferior, entonces, para esta corriente I sub L, le debo restar la corriente almacenada. ¿Por qué? Porque se debe cumplir la primera ley de Kirchhoff en el modelo del circuito en T igual 0 positivo. Ojo, esto es importante. Entonces, de acuerdo a este modelo, yo tengo que plantear ecuaciones en el circuito. En el capacitor, ¿qué va a ocurrir? En el capacitor yo tengo también lo siguiente. Si la corriente ingresa por el nudo positivo y esa caída de tensión coincide en polaridad con la energía almacenada, entonces mi expresión del voltaje V sub C será 1 sobre C integral de 0 hasta T más E sub 0. Pero, si yo en el circuito estoy calculando I sub C y V sub C de T, y el capacitor tiene una energía almacenada con polaridad contraria, entonces en la expresión del voltaje del capacitor debo restarle esa energía almacenada. Estas representaciones son fundamentales, señores, porque van a definir el valor correcto de la solución que van a encontrar. Si ustedes plantean mal sus ecuaciones o consideran mal las variables con sus polaridades y sentidos, la respuesta no tiene sentido ya. Ojo, entonces, ¿qué cosa va a definir en esta expresión el signo de la energía almacenada? ¿Cuál es la variable que me están solicitando? Si me solicitan esta variable I, entonces se produce este voltaje V sub L. Si me solicitan este voltaje, entonces la corriente tiene que tener este sentido. Ya le he dicho varias veces, independientemente del sentido de la fuente de corriente. Porque estas variables son las que están sujetas al circuito donde está operando el inductor, que puede traer una energía almacenada con una corriente en este sentido o en este otro. Entonces, dependiendo de cuál es el sentido de la corriente que estoy calculando, si coincide con la corriente almacenada, se suma. Si se opone, se resta. En el voltaje de capacitor igual. Si me están pidiendo esta corriente del capacitor, entonces se produce este voltaje en borne del capacitor. Por el contrario, si me solicitan este voltaje en el capacitor, la corriente necesariamente debe circular en este sentido, porque este es un elemento pasivo. Eso quiere decir de que, independientemente de cuál es la polaridad de la fuente de tensión, yo debo plantear mi ecuación general y en ella incluir un signo para la energía almacenada. Si esta energía, repito, coincide con la polaridad de la caída de tensión, se suma. Y si es contraria, se resta. Esto es importante porque cuando planteen ustedes sus ecuaciones, le va a definir el signo del resultado que van a obtener.
¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? ¿Confirman? Bien. Entonces, en este circuito, tengo yo que la corriente, ojo, tiene sentido de abajo hacia arriba. Y el voltaje en el capacitor va a tener, pareciera que va a predominar el voltaje de la fuente de tensión, pero vamos a ver si es así. Sumatoria de corrientes igual a 0 en el nudo 2. Planteo mis ecuaciones en función de estos sentidos de corriente. Las tres corrientes salen. Muy bien. Tengo yo en el capacitor, ojo, perdón, en el inductor, estoy hablando mal, la corriente que va por el inductor, 1/4 integral de 0 hasta t de V2 menos V1, diferencial de tiempo, más 3 derivada de voltaje 2 respecto de tiempo, más un medio V2 menos V sub 3 sobre 2. Ahí está la corriente que va. Porque es V2 menos V3 sobre un medio. Perfecto. Primera ecuación. Como V1 es 10 volts, bueno, la ecuación un poquito que se modifica y nosotros reacomodamos esta expresión y obtenemos esta ecuación. Ahí está. Listo. Esa es la primera ecuación. V2 menos 3, 10T entre 4, 2,5 pasa al otro miembro, etcétera, etcétera. Ahí está la primera expresión. Podemos nosotros, inclusive, comenzar a hacer evaluaciones en 0 negativo y 0 positivo, etcétera. O en 0 positivo. Vamos a dejarlo para después. O de una vez lo hacemos. Entonces la ecuación 1 para t igual 0 positivo. La integral, esta integral de 0 a 0 se elimina. Quedaría 3 derivada de v sub 2 en t en 0 positivo más 0,5 v2 en 0 positivo menos 0,5 v3 en 0 positivo igual a 0 porque 2,5 por 0 se elimina. Tendríamos ahí la primera ecuación que para calcular en la derivada tendría que conocer los voltajes en 0, tanto para el nudo 2 como para el nudo 3. Si conozco esos dos voltajes, ya tengo la solución de la derivada de voltaje 2. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Confirmen. Bien. En la siguiente lámina, ¿qué tenemos? Analizamos el circuito en t igual 0 positivo. Muy importante es esta evaluación. Teoría. Circuito abierto para el inductor. De 2 Henry, de 4 Henry, de 5 Henry. Ahí está. Circuito abierto. Pero como uno de ellos tiene energía almacenada, entonces yo tengo que modelarlo como un circuito abierto en paralelo con una fuente de corriente de 2 amperes. Esto quiere decir de que en el circuito yo voy a tener que la fuente de 10 volts va a producir un voltaje V sub 1 aquí. Pero como es un circuito abierto, entonces yo tendría que definir el voltaje V sub 2, que es un cortocircuito. El voltaje V sub 2 es 0. El voltaje V sub 2 es 0 y por tanto el voltaje V sub 1 sería 10 volts en 0 positivo, el voltaje V sub 2 en 0 positivo sería 0 y además el voltaje 3 en 0 positivo sería 4 volts negativo, por el sentido de la corriente. Entonces, V1 10 volts, perfecto. V2 0 volts. V3 4 volts. Correcto. 4 volts. Es más, menos, pero menos, más, está bien, V sub 3 es 0, porque es positivo, está bien. V3 es positivo en la parte superior y la corriente
gira de derecha a izquierda, por tanto coincide la caída de tensión de la resistencia con el voltaje V sub 3 en 0, 4 volts. Perfecto. ¿Qué más tendríamos? Reemplazando en 1, y tendríamos la derivada del nudo 2, del voltaje del nudo 2. 0,67 volts por segundo. ¿Listo? Y pueden calcular también la derivada del voltaje. Ya lo dejo para ustedes que calculen la derivada del voltaje V sub 3 en 0 positivo. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? Ya nos gana la hora. Como pueden apreciar, entonces, el procedimiento que se sigue es prácticamente el mismo, es único, pero hay que tomar en consideración siempre las condiciones en 0 positivo o en 0 negativo y 0 positivo si hubieran impulsos. Esto quiere decir entonces de que yo debo saber modelar correctamente un inductor con energía almacenada y un capacitor con energía almacenada. Y ojo, ¿cómo yo asocio el valor de la fuente de voltaje o de corriente de estos elementos con la variable que me están solicitando? Es muy importante, señores. Muy importante. O sea, a ustedes les va a interesar calcular la variable que les plantean en el circuito. Y la energía almacenada se tiene que, cuando se incluye en las relaciones de corriente y voltaje, respetar al voltaje que van a calcular o la corriente que van a calcular. Eso quiere decir que puede ser con signo negativo la corriente o con signo contrario la tensión en el capacitor. Pero debe primar el voltaje que le están solicitando. O sea, yo estoy calculando B2 y B3. Puede salir positivo o negativo, depende de cómo se comporta el circuito en el momento 0 positivo, en el instante 0 positivo. Bien, ¿alguna pregunta, señores? Muy bien, entonces estaríamos comunicándonos el próximo día miércoles, ya entraríamos al siguiente capítulo que viene a ser circuitos transitorios de primer orden, y el examen parcial, repito, sería el próximo día lunes a las 8 de la mañana, 1 hora y 45 minutos para 7 problemas. Practiquen el simulador que les he puesto. La única diferencia con el examen parcial, lógicamente, va a ser el contenido, que es secuencial. Ya no van a poder regresar, resolver el problema 1, pasan al siguiente y así sucesivamente. Y es una sola opción. O sea, no pueden revisar el problema y regresar y corregir la respuesta. Ustedes entregan una respuesta y esa es la que queda ahí. ¿Correcto, señores? Bien. Para ese día el examen, por favor, todos deben tratar de tener una cámara web para poderlos observar. Y además es preferible de que todos trabajen con una computadora. Pero ya depende de ustedes. He tenido casi 2 meses para irse preparando para este evento del examen parcial. ¿Alguna pregunta, señores? Bien. Entonces damos por concluida la clase y nos estamos encontrando el día miércoles en este mismo horario. Buenos días, señores. Cuídense mucho y estudien, por favor. Hasta luego, profe. Hasta luego, señores. Hasta luego, profesor. Hasta luego.